El 6 de noviembre de 1661 nacía en Madrid un niño destinado a protagonizar una de las vidas más tristes de la historia. Carlos, hijo de Felipe IV y de su sobrina Mariana de Austria. Tenía una hermana mayor, Margarita Teresa, y una tía carnal, María Teresa de Austria. Estas relaciones de hermana y tía tendrían graves consecuencias en el desarrollo del niño. Margarita Teresa había casado con el emperador Leopoldo, que a su vez era hijo de Mariana de España, hija de Felipe III. Leopoldo era el padre del archiduque Carlos, pero no era hijo de Mariana de España, sino fruto del matrimonio con su tercera mujer, Leonor Magdalena del Palatinado Neoburgo. Los derechos sucesorios del archiduque así eran más cuestionables que los del duque de Anjou, ya que procedían de la cesión que, contra derecho, hizo Mariana a favor de Leopoldo. La Gaceta de Madrid del día 7 de noviembre de 1661 señalaba así el acontecimiento. Un robusto varón, de hermosísimas facciones, cabeza proporcionada, pelo negro y algo abultado de carnes. Apreciación que no era compartida por todos, ya que el embajador de Francia escribía: el príncipe parece bastante débil, muestra signos de degeneración, tiene flemones en las mejillas, la cabeza llena de costras y el cuello le supura, asusta de feo. Diferencia de pareceres que auguraban algo triste para España y que desde el primer momento ocasionaron en las cortes europeas avidez de información e inicio de conspiraciones. Estudios especializados indican que este pobre niño probablemente padeció el síndrome de Klinefelter, una alteración cromosómica que aporta un cromosoma extra que se caracteriza por aportar infertilidad, genitales pequeños, crecimiento de los senos y otras alteraciones físicas y mentales que le acarrearon graves deficiencias de todo orden a lo largo de su vida. Genéticamente, Carlos era el resultado fatal de cerca de 2 siglos de constante endogamia. En total tenía 6 tatarabuelos, cuando lo normal son 16. Y políticamente la triste representación del destino fatal que le aguardaba a España. Pero sus defectos físicos no fueron la única lacra que padeció quien fue rey a los 4 años, cuando aún le faltaban 2 para aprender a caminar. A los 9 no sabía leer ni escribir y sobrevivió milagrosamente 39 años, en parte gracias a la superprotección recibida de su madre y de su aya. Supervivencia milagrosa que impidió atender debidamente las cuestiones de Estado y posibilitó la descomposición nacional. Cuando en 1665 falleció el inane Felipe IV y ascendió al trono el decrépito niño, hacía 17 años que con los tratados de Westfalia y Münster se había cerrado en falso la guerra de los 30 años, que había significado para España graves perjuicios para la integridad territorial. Y los grandes hombres como el cardenal Infante o el general Spínola habían desaparecido 2 décadas atrás. Carlos II contaba 4 años y su hermanastro Juan José de Austria 36. La muerte de Felipe IV significó el inicio de una frenética actividad europea para alcanzar sus mejores sueños. ¿Cuáles eran? La destrucción de España. Algo que desde dentro recibía un apoyo que no puede ser considerado como menor. Si nefasto había sido para España el reinado de Felipe IV, se anunciaba con el nuevo rey, niño y gravemente enfermo, un periodo de convulsiones que se extenderían no solo a lo largo de España, sino en toda Europa, donde se esperaba el momento de acometer lo que desde siglos llevaban pergeñando: la destrucción y el troceamiento de España. Esos designios estarían auspiciados por la propia reina Mariana de Austria, que más afecta a los intereses de Austria que a los de España. No tardó en poner en manos del jesuita alemán Juan Everardo Nitzar, a quien, sin consulta previa y violando las leyes, nombró inquisidor general, el control del gobierno. Con una nobleza sin mucho espíritu,
se acababa de conformar el triste cuadro de una España que había dejado de ser el faro del mundo. En ese contexto, el emperador Leopoldo y Luis XIV signaron el primer tratado de partición de España por el cual Francia pasaría a poseer Flandes, mientras Leopoldo quedaría como rey de España a la muerte del enclenque Carlos II. Pero si la guinda iba a esperar, no tenía por qué esperar el resto de la tarta. Así, el año 1667, Luis XIV de Francia reclamó Flandes, Brabante y Franco Condado como supuesta dote de su mujer, y en un paseo militar invadía Flandes y tomaba el Franco Condado, al tiempo que invadía Cataluña. Para redondear el asunto, en 1668, 3 años después de la muerte de Felipe IV, Mariana de Austria daba por buena la secesión de Portugal, en unos momentos en los que, dada la situación de Portugal, un mínimo esfuerzo hubiese podido acabar con los intentos secesionistas. Pero el fuego prendía por todas partes a la par de la incompetencia o la mala fe administrativa. El único que parecía ir contracorriente era el rey, pues dentro de su inmensa debilidad, Carlos resistiría vivo, a duras penas, hasta el año 1700. La guerra de sucesión tendría que esperar 4 décadas. Ante semejante espectáculo, las esperanzas del pueblo español recaían en el bastardo Juan José de Austria, que contaba con su apoyo y cariño. Juan José de Austria tenía a su favor una actividad política y militar con claroscuros, algo que lo ponía en situación muy ventajosa con relación a la nobleza y a los políticos que demostraron no tener claroscuros, sino directamente una negativa oscuridad. Juan José de Austria había sido engendrado por Felipe IV en María Calderón, la conocida como la Calderona, una famosa actriz del momento, pero el testamento del rey, a pesar de la gran significación que tenía, lo dejó fuera del gobierno, en el que la regente, Mariana de Austria, sería asistida no por quien representaba la energía que necesitaba el Estado, sino por altos cargos de la administración. Mariana de Austria buscó el valimiento de un jesuita alemán, el ya citado Everardo Nitar, a quien, como queda señalado, nombró inquisidor general. Esa actuación dejaba al descubierto la animadversión existente entre la regente y su hijastro, e indispondría a Juan José de Austria con la reina y con el gobierno. Indisposición que dio lugar a distintas conspiraciones que abarcaron todo tipo de actuaciones, incluido el asesinato y la dejación de funciones esenciales para la seguridad nacional. La conspiración de Nitar contra don Juan y la de este contra aquel llevó a que, con objeto de alejarlo de la corte, don Juan fuese nombrado gobernador general de Flandes, pero más atento a sus intereses particulares que a los generales, eludió el encargo alegando enfermedad, tras lo cual se produjo una persecución del entorno de don Juan, al tiempo que él era desterrado a Consuegra, de donde acabó huyendo el 21 de octubre del 68, conocedor de la orden dictada para prenderle. Pero don Juan tenía la simpatía del pueblo y del Consejo de Estado, quien aconsejó apartar a Nitar y recibir a don Juan, que había huido a Cataluña, donde recibió todos los parabienes en recuerdo de su estancia anterior con motivo del fin de la Guerra de los Segadores. Y hasta el virrey, duque de Osuna, participó en el apoyo que se materializó en 3 buenas compañías de caballos que le dio el de Osuna. Aclamábanle a su tránsito los pueblos catalanes, y al acercarse al Ebro, por más que la reina había prevenido a los estados de Aragón que no le hiciesen ni festejos ni honores, salieron muchísimas gentes de Zaragoza a recibirle, e hizo su entrada en la ciudad en medio de aclamaciones y gritos de «¡Viva el rey! ¡Viva don Juan de Austria! ¡Muera el jesuita Nitar!». Tomó don Juan en Zaragoza hasta 300 infantes, y con estos y los 200 caballos y otras personas armadas, criados y amigos, se encaminó hacia Madrid, llegando el 24 de febrero del 69 a Torrejón de Ardoz, distante 3 leguas de la capital, donde hizo alarde de su gente. Exigió don Juan la expulsión de Nitar, al tiempo que el pueblo de Madrid apoyaba su exigencia, lo que se consiguió por decreto real al siguiente día, 25 de febrero,
saliendo el jesuita en medio de los insultos de la gente, no llegando a ser agredido físicamente gracias a la escolta que le guardaba. Entretanto, un joven con aspiraciones, Fernando de Valenzuela, se hacía hueco en la corte a la sombra de Nitar, participando y sufriendo en forma de disparo en un brazo las consecuencias de las conspiraciones. Acabaría siendo primer ministro. Pero la defenestración de Nitar no significó el encumbramiento de Juan José de Austria, que no supo o no quiso culminar lo que había iniciado y que tantas expectativas había creado en el pueblo español, sino que aquel sería sustituido por Fernando de Valenzuela y Enciso como primer ministro, mientras él, cumpliendo órdenes de la reina, se retiraba a Guadalajara, desde donde continuó haciendo exigencias sobre reformas políticas y de carácter revolucionario. Incomprensiblemente, Juan José de Austria, que había presentado un auténtico programa de gobierno como respaldo a su acción militar, hacía marcha atrás. Hubo un momento en el que todo hacía indicar que iban a cambiar las cosas, pero don Juan se conformó cuando fue nombrado virrey de Aragón, y la decepción del pueblo fue general. Carlos II asistía al Consejo desde 1675, cuando todavía no contaba 14 años. 2 años después, y con su apoyo en enero del 77, entró don Juan José en Madrid, lo que ocasionó la huida de Valenzuela, quien finalmente fue detenido y desterrado. Moriría en México en 1692, al tiempo que la reina Mariana era alejada de la corte. Pero las expectativas que todos tenían en el gobierno de don Juan de Austria, de Juan José de Austria, fueron frustradas por una actuación que no concordaba con lo que de él se esperaba. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y difunde.